Gracias. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto a las personas que nos acompañan aquí en la Rectoría General de nuestra querida Universidad Autónoma Metropolitana. Saludo también a quienes están siguiendo la transmisión en nuestras redes sociales y suena un poco raro, pero saludo a quienes más tarde se conectarán para enterarse de lo sucedido en esta primera jornada conmemorativa de los 10 años de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Me presento, mi nombre es Marta Valquiria Torres Falcón y desde mayo del año pasado, desde el 30 de mayo del 2024, tengo el honor de ser la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Con ese carácter, saludo con mucho gusto a la doctora Guadalupe Barrena, defensora de la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde luego saludo y agradezco muy sinceramente la presencia de nuestro rector general, el doctor Gustavo Pacheco López. Me doy una idea, tal vez remota, de lo apretada que está la agenda del rector general. Así que aprecio que haya encontrado un hueco para inaugurar los trabajos de estas jornadas. Miren, les cuento un poco, voy a ser breve, no más 2 horas, no, voy a ser breve realmente. Les cuento un poco qué es la Defensoría y en qué consistirán nuestras jornadas. 2015 fue un año importante para nuestra universidad en materia de derechos universitarios. En la sesión 378 del Colegio Académico, realizada los días 16 y 17 de abril, ya dije 2015, se aprobó el reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Esa es la fecha que tomamos como precisa de nuestro nacimiento como una institución de defensa de los derechos universitarios dentro de la UAM. El reglamento establece, desde luego, las funciones, competencias, organización interna, incompetencias, que básicamente son 2, cuestiones académicas y cuestiones laborales, que tienen otros cauces para su solución. Requisitos para la titularidad, para la Secretaría Técnica, para las defensorías adjuntas. Desde luego no les voy a hablar de todo el reglamento porque eso sería muy largo y a lo mejor no tan interesante, sobre todo para quienes no tienen formación jurídica. Solamente quiero señalar las 2 funciones principales que realiza la Defensoría. Por un lado, la defensa y vigilancia del respeto de los derechos universitarios. Esto se traduce en que atendemos cualquier solicitud de orientación o queja de cualquier integrante de la comunidad universitaria que considere que alguno de sus derechos puede haber sido vulnerado. Subrayo que cualquier integrante, porque si bien la mayoría de las personas que se acercan a la Defensoría son estudiantes, también atendemos personal administrativo y personal académico. La otra gran función es la difusión y promoción de los derechos universitarios. La vida de la UAM se aprecia en toda su hermosa magnitud en las unidades universitarias, también en Rectoría General, pero desde mi perspectiva, donde hay estudiantes, donde transcurre, donde vemos fluir la sangre de ser pantera, es en las unidades. Entonces vamos a las unidades universitarias, lo hacemos con relativa frecuencia y realizamos distintas actividades de promoción de los derechos universitarios. Estas 2 funciones están realmente muy vinculadas, muy estrechamente vinculadas, imbricadas, dirían, en esa lejana época de literatura marxista. Hay que conocer los derechos. Ese es nuestro objetivo, que cada integrante de la comunidad conozca cabalmente sus derechos para que pueda ejercerlos, para que se atreva a ejercer sus derechos. Miren, el filósofo ilustrado Immanuel Kant
es autor de una frase muy famosa que condensa todo el pensamiento ilustrado, con el imperio de la razón y toda esta nueva corriente del uso de las 4 neuronas, a veces con 3, nomás que hagan buena conexión y con eso la libramos. Decía Immanuel Kant, atrévete a usar tu inteligencia. Parafraseando modestamente a ese gran filósofo, diríamos, atrévete a ejercer tus derechos. Esa es una de las funciones de las defensorías universitarias, que la gente no solo conozca sus derechos, sino que se atreva literalmente a ejercerlos. En 2015, después de que se aprobó el reglamento de nuestra defensoría, se abrió la convocatoria y se nombró al primer titular. En octubre de ese mismo año fue nombrado como titular de la Defensoría el doctor David Chacón, que tuvo una gestión breve, no muy afortunada, y de cuyo único informe de gestión, su titularidad terminó en noviembre del año siguiente, o sea, estuvo 1 año y 1 mes y cachito. De ahí se desprende que atendió 92 orientaciones y 46 quejas. Bastante. Y además realizó 41 trabajos, eventos de difusión. Ahí ya no se desglosa muy bien, entonces, bueno, y además fue hace mucho tiempo. De 2016, noviembre de 2016 a marzo de 2020, la Defensoría estuvo acéfala. A pesar de que se hicieron varias convocatorias, se modificó el reglamento de la Defensoría para flexibilizar los requisitos tanto para ser titular como para las defensorías adjuntas. Las convocatorias una tras otra se iban declarando desiertas. Por fin, en 2020, sin sospechar que se venía encima la pandemia con todo lo que eso significó, el colegio académico nombró a la doctora Guadalupe Guacús Elías, profesora de la Unidad Xochimilco, como segunda titular de la Defensoría. Empezó en pandemia, entonces a ella le tocó, la pandemia le tocó lidiar con la recomendación 02-2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la CNDH le hizo a la UAM precisamente por un caso de violencia de género ocurrido en la propia Defensoría durante la gestión del doctor Chacón, y le tocó también, bueno, pues las vicisitudes habituales de la vida universitaria. El tema central de esta segunda gestión fue la violencia de género. Se hicieron 2 encuestas sobre discriminación y violencia de género en la comunidad universitaria, se realizaron muchas actividades en las unidades, hubo varios proyectos como ciudadanía universitaria, el trabajo sobre desaparición forzada, la salud mental como un derecho universitario. Se avanzó se elaboró más bien, aunque la publicación ya fue un poquito después, un manual de primeros auxilios psicológicos, se hicieron algunas actividades artísticas también. De acuerdo con sus informes de trabajo, durante esta segunda gestión se atendieron 200 orientaciones y 54 quejas. Es difícil promediar. El primer año fue muy difícil porque era 2020, plena pandemia. Luego 2023 hubo 3 meses de paro feminista en las 5 unidades. Y bueno, en 2024, el año pasado, y ya casi termino, empiezo a hablar de mi gestión, en 2024, en todo el año, incluyendo los 2 meses y medio que todavía fue titular la doctora Guacús y los 2 meses y cachito que la Defensoría, otros 2 meses y medio que la Defensoría estuvo acéfala, atendimos 106 casos. Miren, parecen pocos, pero si hacemos una aritmética simple, recibimos un caso cada 2 días. Un día que no llega caso, ¡ay, estamos de vacaciones! Al día siguiente llega otra solicitud y tal. En 2024, estamos empezando octubre, y el día de ayer recibimos el caso número 117. O sea que si esta tendencia permanece, nos faltan casi 3 meses.
fácilmente tendremos un 25% de incremento con respecto al año anterior, no a los otros, con respecto al año anterior, y esta tendencia es posible que continúe. La Defensoría de los Derechos Universitarios, además de atender estos casos de orientaciones y quejas, además del trabajo de difusión y promoción de los derechos universitarios que realizamos en las unidades, también atendemos comisiones de faltas. Derivado del acuerdo 523 del Colegio Académico, emitido precisamente en el año 2023, bueno, 523-2023, eso es mnemotecnia, pero no tiene nada que ver, la Defensoría participa en las comisiones de faltas cuando es requerida. Hay algunas secretarías de división que nos convocan con cierta regularidad, otras lo hacen menos. Pero ahora, a partir de las recientes reformas al reglamento del alumnado, por mandato de ese reglamento, participamos en las comisiones especializadas. Ahora existe una comisión especializada en cada una de las unidades universitarias para atender casos difíciles, por decirlo de alguna manera. Casos de violencia de género, casos de discurso de odio, y bueno, desafortunadamente las comisiones no están ociosas. Ha llegado un caso y luego otro, y a veces un caso es más difícil que el anterior. Somos 10 personas y el trabajo que hacemos en la Defensoría intentamos hacerlo, no siempre se puede, pero intentamos hacerlo lo más que se pueda, y la mayor cantidad de actividades lo hacemos en equipo. Y además tengo la suerte de contar con un equipo aquí presente muy comprometido con el trabajo, con formación interdisciplinaria. Hay personas de psicología, varias personas de derecho, pero que han incursionado en otras actividades, y bueno, es un equipo que realmente funciona muy bien. Y algo, tal vez de las actividades más difíciles del equipo, pues es cuidarme, ¿verdad? Entonces es algo que yo siempre aprecio y agradezco. Es un equipo muy solidario. Cumplimos 10 años. Estamos inaugurando el día de hoy las jornadas conmemorativas de los 10 años. En esta jornada inaugural vamos a escuchar la conferencia magistral de la doctora Guadalupe Barrena, aquí presente, sobre la conmemoración de las defensorías iberoamericanas, las defensorías universitarias en Iberoamérica. Este año la Defensoría de la UNAM cumplió 40 años, ¿no? 40 años, entonces nos llevan algo de ventaja, pero tenemos una relación muy clara, muy cercana. Además, tanto la UNAM desde luego, porque además por cuestión reglamentaria ocupa la Secretaría Técnica, pero nuestra Defensoría también participa en la red de organismos defensores de derechos universitarios, donde en 2024 fue de los últimos actos de la gestión de la doctora Guadalupe Guacús, fue evaluada positivamente. Vamos a tener la conferencia magistral de la doctora Barrena y después vamos a tener una mesa de diálogo donde participarán personas de otras defensorías, Jacibe Valencia de la Defensoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Yamile, que viene de la Defensoría de los Derechos Politécnicos, y pensamos que en unos minutos llegará también la defensora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Alicia Hopkins. El miércoles próximo estaremos en Azcapotzalco. En las 5 unidades vamos a tener un conversatorio, vamos igual a tener una ceremonia de inauguración con el rector o rectora de unidad. Vamos a tener un conversatorio sobre distintos temas que enseguida les comento. Vamos a proyectar una película, hacer una especie de cine debate, y desde luego vamos a hacer actividades de promoción de los derechos universitarios. Tenemos varias actividades lúdicas, tenemos un juego de cartas que ha resultado ser bastante exitoso. Ya no nos escuchan mucho, nomás quieren jugar, no es cierto. Sí nos escuchan porque además el juego contiene información sobre derechos universitarios y cómo combatir las transgresiones a tales derechos. En Azcapotzalco hablaremos sobre el derecho a la no discriminación en los espacios universitarios.
El lunes 20 de octubre estaremos en Coajimalpa abordando sinergias entre los derechos universitarios y la cultura de paz hoy, donde contaremos con la presencia en todas las unidades. Vamos a tener profesores, profesoras y también estudiantes. El 29 de octubre, miércoles, estaremos en Lerma y el tema será la violencia en las redes. El 5 de noviembre, miércoles, vamos a estar en Iztapalapa abordando el controvertido tema de los tendederos universitarios. El 12 de noviembre vamos a estar en Xochimilco y el tema será la violencia por razones de género, y con otro enfoque vamos a tener ese mismo tema, violencia por razones de género, en un último conversatorio que llevaremos a cabo aquí en Rectoría General el 21 de noviembre. Les hago la cordial invitación, bueno, si pueden asistir, para que asistan a las unidades o para que sigan las transmisiones en redes. Esta es la información que quiero compartir con ustedes. Muchas gracias por escucharme y le doy la palabra a nuestro entrañable rector, el doctor Pacheco López. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto compartir esta mesa tanto con la defensora de nuestra universidad como con la defensora de la Universidad Nacional Autónoma de México. También, por supuesto, sean bienvenidas defensoras del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad de la Ciudad de México, defensores, defensoras adjuntas y cuerpo de la Defensoría. Muchas gracias también por estar esta mañana y acompañarnos. La Defensoría de los Derechos Universitarios tiene total vigencia y relevancia en un momento trascendental para la educación y en particular para la educación pública en nuestro país. Transitar de las violencias a una cultura de paz y promover desde las universidades el procomún y el bienestar es un mandato que debemos de asumir con total seriedad. La situación que se ha dado recientemente, pero que no es única de la Universidad Nacional, sino que está presente en distintas comunidades, es importante atenderla, pero también entenderla para que podamos entre todas y entre todos construir de forma protectiva la seguridad, no como un constructo abstracto y absoluto, sino como un proceso dinámico y en el cual todas y todos estamos involucrados y participamos y somos corresponsables. Me permití preparar unas palabras, voy a darle lectura para también ser lo más puntual. Efectivamente, la agenda es ahora un verdugo para mí y lamento que no vaya a poder estar presente la totalidad de la conferencia magistral, pero buscaré ser breve para también participar de la conferencia. Agradezco, por supuesto, la invitación de la doctora Marta Valquiria Torres Falcón, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, para dirigir unas palabras al inicio de las jornadas conmemorativas de los 10 años de la Defensoría de los Derechos Universitarios. La Universidad Autónoma Metropolitana cumplió 51 años este 2025 y como ya lo mencionaba la doctora Torres Falcón, nuestra DDU, como le conocemos, nuestra Defensoría de los Derechos Universitarios, cumple 10 años. Este hecho nos permite y nos da la oportunidad de reflexionar sobre cómo ha construido esta instancia autónoma, cómo se ha construido esta instancia autónoma en el desarrollo y al interior de nuestra universidad, siendo la principal instancia encargada de defender y vigilar el respeto
de los derechos universitarios, como lo establece su normativa, su reglamento en el artículo 2. Estas jornadas, que tendrán un carácter itinerante, concluirán el 21 de noviembre, como ya nos lo comentaba la doctora Falcón, aquí mismo en nuestra Rectoría General, y concuerdo completamente con la doctora Falcón que la esencia de la universidad ocurre en las unidades universitarias, y ahí nos debemos, y esta itinerancia le dará ese carácter vivo, ¿no?, a el diálogo con una comunidad universitaria vibrante. Defender y vigilar los derechos universitarios es una gran responsabilidad. Tiene un impacto enorme en la confianza que podemos construir entre la comunidad y hacia afuera, porque nos encontramos en un espacio del que se espera que surjan soluciones éticas a los graves problemas que aquejan a nuestra sociedad, como la violencia, las desapariciones, la discriminación, y el reconocimiento de los derechos de las minorías y las disidencias. La competencia que tiene la DDU para vigilar los actos de autoridad es una tarea permanente y no fácil, que no debe de verse como antagónica a la estructura universitaria. Por el contrario, me parece que necesitamos acercamiento y receptividad mutua para construir entornos seguros y protectores. La experiencia y el conocimiento experto del personal de la Defensoría es clave para tomar decisiones con perspectiva de derechos, desde la docencia hasta la gestión universitaria. Necesitamos aprender a pensar desde lo transversal hacia lo lineal, porque cuando no necesitemos políticas transversales, será ese futuro en el que habremos aprendido a incorporarlas de manera natural en nuestro quehacer cotidiano. Desde esta gestión que me toca encabezar, hemos definido como una acción prioritaria el bienestar universitario. Lo entendemos como la forma en que nuestra comunidad participa del procomún, en sentido amplio, participa. Quiere decir que lo conoce, lo protege y hace un uso responsable de este, y además lo multiplica. Para esta gestión, las acciones colectivas, protectivas y que se orienten a reducir el impacto catastrófico en la vida de las personas constituyen la estrategia de bienestar universitario. El cuidado y el autocuidado debe de ser cotidiano y colectivo. Requiere herramientas con enfoque de prevención y protección para ir dejando atrás acciones reactivas que no someten a las personas y a las instituciones a respuestas poco estructuradas y de menor profundidad. Acciones cotidianas como identificar, disuadir, alertar y accionar ante posibles amenazas o riesgos será nuestra mejor estrategia para construir ambientes libres de violencia que permitan incrementar el aprendizaje sobre los derechos, igualdad y no discriminación, y al mismo tiempo nos permitan construir ambientes seguros para las personas y así promover una cultura de paz en la universidad y de más amplio aliento en nuestra sociedad. El bienestar solo puede construirse con corresponsabilidad. Este elemento forma parte de los 8 ejes temáticos que evaluó el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en 2021. En ese ámbito, la UAM obtuvo 2 de un índice de 5. Habrá que reconocer los avances que hemos logrado desde entonces. La corresponsabilidad es amplia y ocurre entre géneros, entre instituciones y entre todos los sectores que conformamos la comunidad universitaria. Pensar en las demás personas es un acto transformador. El bienestar como igualdad es pensar también en los demás, en el ecosistema que compartimos y en los recursos que constituyen el procomún.
Es necesario protegerlo para que perdure y beneficie a más personas. Lo he dicho en varias ocasiones y sorprende decir que los y las ciudadanas del siglo XXII ya están aquí. Así que debemos de pensar no solo en nosotros, sino ya en las personas que estarán ocupando las decisiones y este territorio, aún cuando los que estamos hoy presentes ya no estemos. La universidad cuenta con un presupuesto limitado. ¿Cómo sabes? Cada peso que se destina a una actividad es un peso que no se destina a otra. No podemos atender de la misma manera todas las necesidades que tiene la comunidad universitaria, tan amplia y diversa. Es necesario decirlo claramente. Nuestras instituciones no están diseñadas ni organizadas para brindar servicios de amplia cobertura en ámbitos de salud o legales. Nos limitamos a una contención y a una orientación primaria, puesto que el Estado mexicano ha desarrollado otras instituciones responsables de atender varias de estas necesidades. Por ejemplo, la derechohabiencia del alumnado al Instituto Mexicano del Seguro Social y de las y los trabajadores universitarios al ISSSTE. Por ello, la estrategia institucional debe de focalizarse, pensamos, en la prevención y protección. El cuidado y el autocuidado colectivo son y serán estratégicos. Si pensamos en los miles de actos cotidianos que suceden en la UAM cada día, nos daríamos cuenta que hemos aprendido y avanzado mucho en estos 10 años. No estamos igual que en el 2015, pero aún nos falta mucho por mejorar. Cada acto de respeto y reconocimiento mutuo es también un aprendizaje no formal. Aspiramos a que nuestra universidad sea un ejemplo de respeto a los derechos universitarios, de igualdad sustantiva y que conformemos una comunidad que valora y construye el bienestar colectivo y protectivo. Para ello nos necesitamos mutuamente. Nuestra defensoría es indispensable para este logro institucional y para afianzar el aprendizaje y las funciones sustantivas de nuestra universidad. Incal Iztahuicopa, Casa Abierta al Tiempo, muchas gracias por su atención. Por supuesto, sí. Bueno, entonces, siendo las 11:02 del jueves 9 de octubre de 2025, declaro formalmente el inicio de las jornadas conmemorativas de los 10 años de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Esperamos con mucha expectativa los resultados de esta jornada. Enhorabuena y que sea de provecho para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Está de media hora, pero me paso para que no les interrumpa. Claro que sí. Muchísimas gracias. Estaré atento todavía unos minutos. Bueno, agradecemos muy... siéntate. Sí, sí. Bueno, está bien. Anfitriona. ¿Eh? De rodilla. Muy bien, me siento aquí. Y bueno, agradecemos muy cálidamente. Ah, ¿este es el mío? Gracias. Agradecemos mucho el cálido mensaje que nos da nuestro rector general. Estamos muy conscientes de los retos que
lejos de desaparecer, llegamos a algún lugar, pensamos que ya se resolvió algo y son como círculos concéntricos. Cada vez tenemos algo más que atender, que resolver y bueno, confiamos en que estas jornadas nos den energía, nos permitan conocer otros espacios, acercarnos un poco más a las unidades universitarias y por lo pronto tengo el honor, el privilegio de presentarles a la doctora Guadalupe Barrena Nájera. Guadalupe Barrena, miren, en la síntesis, en la semblanza curricular que me dio, no dice, pero ella fue estudiante de la Unidad Iztapalapa, de la carrera de Psicología en la Unidad Iztapalapa. Filosofía. Perdón, ¿qué dije? Psicología. Ah, perdón, por eso no, lo tengo que llevar al análisis, perdón. Estudió la carrera de Filosofía en la Unidad Iztapalapa de nuestra universidad. Guadalupe Barrena, desde mayo de 2019, es la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. De hecho, es la 8ª titular. Hasta ahora la UNAM ha tenido 8 titulares, de los cuales ha habido 5 hombres y 3 mujeres. Entonces, es una proporción que, bueno, en algún momento ya dejaremos de estar viendo las proporciones porque ya todos los espacios serán accesibles a mujeres y hombres por igual. Guadalupe Barrena entró a la UNAM como profesora asociada en agosto de 2018. En su actividad académica desarrolla diversos proyectos de investigación en materia de derechos humanos, incluyendo la creación de indicadores, violaciones graves a derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad. También desarrolla un proyecto de investigación sobre la enseñanza clínica del derecho en México y América Latina. Ha sido profesora por más de 15 años en la Facultad de Derecho de la UNAM y en otras universidades. Guadalupe Barrena dirigió la clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. En este taller multidisciplinario, integrado por estudiantes de Derecho, de Psicología, de Trabajo Social, de Periodismo, faltó Filosofía, supervisó cerca de 200 estudiantes litigando casos de derechos humanos con una perspectiva interseccional, incluyendo derechos de personas con discapacidad, de mujeres migrantes, víctimas de violencia, entre otros. Pertenece al Consejo Directivo de la Global Alliance for Justice Education. Guadalupe Barrena es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, con estudios de maestría en Derechos Humanos y especialidad en Derecho Europeo en la Universidad de Europa Central. Tiene el doctorado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El día de hoy nos va a presentar la conferencia Conmemoración de la creación de las Defensorías Universitarias en Iberoamérica. Bienvenida, Guadalupe, te escuchamos. Gracias. Voy a poner un timer, un segundo. Vean qué confianza me tiene para ir viendo el tiempo. Está bien, no me lo tomo personal. Buenos días. Quisiera agradecer sinceramente la invitación de la Universidad Autónoma Metropolitana para acompañarles en este inicio de las jornadas conmemorativas del 10º aniversario de la creación de la Defensoría de Derechos Universitarios de la UAM. Agradezco mucho la posibilidad de haber escuchado las palabras del señor rector, el doctor Gustavo Pacheco López, y sobre todo la posibilidad de tener este espacio de encuentro, de reflexión sobre nuestra labor con ustedes, con colegas de las defensorías universitarias y el personal de la Defensoría de la UAM. Efectivamente, no pasé suficiente tiempo en la UAM Iztapalapa, pero el tiempo que pasé ahí lo recuerdo con muchísimo cariño y fue intensamente formativo para mí. Quisiera,
Quizá conferencia me queda muy grande la palabra de conferencia magistral, pero quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en torno de lo que nos dice hoy en día la historia de la creación de las defensorías universitarias en Iberoamérica y la experiencia actual de la Defensoría de la UNAM, con mucho ánimo de compartirles pues nuestra vivencia, digamos, local y acotada al estilo institucional de la Universidad Nacional, que desde luego nos permite quizá tener algunas reflexiones, aprendizajes sobre cómo nuestra función en nuestros distintos entornos se puede desarrollar. Es bien conocida en nuestro entorno la historia de la creación de la Defensoría de Derechos Universitarios de la UNAM, sobre todo por su relación con la creación del Sistema Nacional de Comisiones de Derechos Humanos en México. Jorge Carpizo, que fue rector en la universidad del 82 al 86, si mal no recuerdo, promovió intensamente con un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre ellos el doctor Héctor Fix Zamudio, Diego Valadez y otros, la investigación de la figura de ombudsman propia del derecho público sueco, con una vinculación importante respecto del Parlamento sueco y enmarcada en el contexto de su autonomía, su independencia, para hacer valer los derechos de las personas en el entorno constitucional. Digamos que el primer ejercicio de creación de esta función se dio propiamente al interior de la Universidad Nacional, con la creación de lo que se llamó en esa época la Defensoría de Derechos Universitarios, como se llama la Defensoría de la UAM, y que nació con la función, como decía, la exposición de motivos del primer estatuto de la Defensoría publicado en mayo del 85, que tenemos la función de promover el ejercicio responsable de la autoridad. Esto es, la autoridad universitaria, en nuestro contexto, en una universidad pública, tiene obviamente pues, muchas reglas que norman la actuación de las autoridades universitarias, y la Defensoría Universitaria nació con la vocación de promover que el ejercicio de la autoridad en todos sus espacios se llevara de manera responsable. Esto es, no solamente en el marco de la legislación, sino en esa época teníamos expresiones sobre la importancia de la justicia, la equidad y la prudencia en el ejercicio de la función. Con esa lógica nació la Defensoría para atender quejas de alumnado y personal académico en todos los espacios de la universidad, y teníamos, por ejemplo, unas reglas que hablaban sobre la prescripción o la posibilidad de acceso a la Defensoría de alumnado y personal académico, que en esa época era de 6 meses. Teníamos la posibilidad de emitir recomendaciones a las autoridades universitarias como una característica muy importante de la figura institucional de ombudsman, que no tiene una función vinculante, sino un espacio informal de diálogo, de promoción, de persuasión de las actividades tanto de la autoridad universitaria, de información y educación para las personas que forman parte de la comunidad y, en su caso, acudían a los servicios de la Defensoría. La primera persona que fungió como defensor universitario fue el doctor Barrera Graf en el 85, y en su equipo como defensores adjuntos estuvieron la profesora Yolanda Frías y un nombre que les va a sonar muy familiar, el doctor Jesús González Alcántara de Carrancá, quien fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, aparte de muchos otros cargos. En el ejercicio de la función, el doctor Barrera Graf, de la historia que hemos recuperado de su intervención, pues fue muy abierto y un gran impulsor del cumplimiento de la legislación universitaria, sobre todo en favor de los derechos
del alumnado, que desde luego pues, no tiene las mismas protecciones que tiene, por ejemplo, el personal académico, que tiene a su alcance la protección sindical. Sin embargo, el alumnado pues, es el grupo de población que tiene una mayor exposición a las determinaciones de la autoridad universitaria, y normalmente ha habido siempre en la operación de la Defensoría una lógica de que pues, es desproporcionado que una persona, por ejemplo, un estudiante, una alumna de bachillerato o de iniciación universitaria, deba recurrir a instancias externas como un juicio de amparo para enfrentar un desacuerdo, por ejemplo, en la evaluación académica. Entonces, aunque la Defensoría Universitaria nació y conserva muchos límites respecto de los ámbitos de acción de otras entidades en la universidad, pues nacimos con la vocación de ayudar a que en la vida cotidiana de la conducción de las actividades académicas no interfiera, perdónenme que lo diga de esta manera, pero nuestra humanidad. Somos personas antes que universitarias y universitarios, eso a veces se nos olvida, y cometemos errores, hay conflictos, fricciones, divergencias en los puntos de vista, pero eso no significa que no podamos corregir. Por supuesto que podemos corregir. Y entonces, en el espacio informal de diálogo, de interacción con la Defensoría, pueden pasar varias cosas. Una muy importante es que para todas las partes que intervienen se puede aclarar el alcance de la legislación universitaria en el caso particular, por ejemplo. En la infinita mayoría de los casos, pues la aplicación de la legislación es sencilla en el sentido de que se requiere la aplicación en sus términos, ¿no? En los términos textuales que dice la legislación. Voy a decir cosas que han sido objeto de recomendaciones en la gestión a mi cargo. De manera muy sencilla, por ejemplo, el acceso a la evaluación en los exámenes de primera y segunda vuelta, como dice el Reglamento General de Exámenes de la Universidad. Y pues a veces ha habido profesores que determinan que una persona que no tiene cierto porcentaje de actividades en el curso, pues no se puede presentar a la evaluación final, sino que tiene que acceder solamente a la evaluación extraordinaria. Y pues no, eso no dice el reglamento. Pero basta con que podamos explicar tanto al personal académico como al personal, los funcionarios, las funcionarias de la entidad académica y a la persona implicada, que pues eso dice el reglamento y es importante que se promueva su aplicación y en fin, para que colaboremos todos juntos, primero para que se conozca esa información, segundo para que se generen los incentivos institucionales para que las personas efectivamente apliquen el contenido de la legislación, por ejemplo, invitaciones, recordatorios, en nuestro caso de los consejos técnicos de las entidades, comunicaciones de la autoridad universitaria que no nos recuerdan a los profesores de cuáles son los límites de nuestra actuación y que es importante respetarlos. Y pues muy importante que las personas que reciben la acción de esa normativa pues la conozcan. Si las alumnas, los alumnos no conocen el contenido de la legislación, pues estamos cojeando de una parte muy importante del impulso de que esos derechos se cumplan. En esta vocación les quiero decir que claro que hay una lógica muy importante de la promoción y garantía de los derechos humanos en general en esta época del desarrollo del orden jurídico mexicano, pero nacimos como un órgano esencialmente de escucha y de persuasión. Como no tenemos funciones de autoridad, es muy importante, desde mi punto de vista, o al menos en nuestro contexto de la universidad, que las funciones que ejercemos partan siempre, primero de la buena fe de quienes intervienen. Se acercan con nosotros personas que plantean una situación que no han podido resolver en otros mecanismos. Posiblemente las funcionarios de la entidad conocen o no conocen todos los detalles de la situación, no lo sabemos, pero es importante promover un punto de encuentro y sobre todo que la determinación de la autoridad tenga la apariencia, para quien la vive, de que se sigue la legislación universitaria, de que se ejerce con equidad la función de la autoridad universitaria y que no ejercemos las funciones universitarias con arbitrariedad. La función de escucha de la Defensoría ha sido muy importante en todo su desarrollo y por eso
más o menos en los 40 años, los primeros 40 años de ejercicio de la función, hemos escuchado a más o menos, bueno, arriba de 50,000 personas, 53,000 más o menos han pasado por las oficinas de la Defensoría, o oficinas ahora solo virtualmente porque hacemos una muy alta cantidad de nuestro trabajo por medios remotos, y solamente hemos dado curso a 8,000 expedientes de queja. Sobre todo en los temas que tienen que ver con la vida académica, nos hemos dado cuenta, al menos en los últimos, voy a decir, yo creo en los últimos 10 años más o menos, traemos una tasa como del 10% de expedientes de queja respecto del universo de personas que consultan con nosotros. No les voy a decir que tenemos la certeza de que los casos se han resuelto en el 90% de las situaciones. Ojalá que así haya sido. En los que hemos dado seguimiento ha tenido una resolución, no significando esto que se le haya dado la razón a quien nos consulta, sino simplemente pues, que se ha seguido el cauce institucional que corresponde. Y nos hemos visto en la necesidad de abrir expedientes de queja cuando, por ejemplo, por razones de procedimiento, es conveniente abrir el expediente para que se aclaren una serie de interacciones que llevan mucho tiempo en un conflicto muy antiguo, por ejemplo. Nos damos cuenta que los expedientes de la Defensoría ayudan mucho a poner orden en una comunicación que se ha vuelto pues muy difícil de sostener. También ha sido muy importante abrir un expediente cuando, de acuerdo con la legislación universitaria, se presenta un escenario de un posible acto de discriminación. Desde hace más o menos como 13 años la Defensoría tiene la posibilidad de recibir de primera instancia quejas sobre cuestiones de una posible discriminación en los términos constitucionales respecto de grupos históricamente desaventajados, para que le podamos dar intervención a la autoridad en esos casos. Y bueno, en los últimos 5 años, con un énfasis muy importante en el trámite de los expedientes por actos de violencia por razones de género, pero a ese punto de la historia voy a llegar en un momentito. Me voy a consultar aquí mi... ¿Cuánto tiempo llevas? La mitad. Sí, entonces sí, ya me tengo que apurar. Ok. El énfasis en el dispositivo de escucha ha tomado una particularidad muy importante a partir de agosto del 2020, en que por primera vez en la historia de la Defensoría se modificó su marco normativo para generar un estatuto nuevo en agosto del 20 y un reglamento nuevo en septiembre del 21. Este nuevo marco normativo tenía varias peculiaridades que en su momento nos abrieron muchos canales de actuación. En primer lugar, se transfirió a la Defensoría Universitaria el servicio de atención a personas en situación de violencia por razones de género. Este servicio, antes de estar alojado en la Defensoría, estaba alojado en la Abogacía General de la Universidad, pero bueno, se determinó que era conveniente que las facultades de autonomía de la Defensoría Universitaria, nuestro carácter de una institución que no tiene ninguna atribución de la autoridad universitaria, y sobre todo el principio de confidencialidad, que es una marca de la función de ombudsman en el mundo, eran importantes para el servicio de atención a personas en situación de violencia. Además de esta función, se otorgó a la Defensoría la facultad de solicitar medidas precautorias a la autoridad universitaria, que pues hasta ese momento no teníamos. Luego, de manera muy importante y alineándonos, me parece que a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, se le dio a la función de la Defensoría la función de aplicar de manera obligatoria los criterios del Poder Judicial Federal, pues no limita la legislación, pero bueno, en materia de derechos humanos sobre todo, y pues aplicar todo el rango de la normativa vigente en la materia en México. También muy importante, se nos dio la facultad de promover, intervenir en materia de mediación,
y después el reglamento ya precisó en términos de justicia restaurativa. Y en esa época no existía la limitación expresa de la Ley General de Educación Superior, pero hoy la ley es muy clara sobre que no se permite la conciliación en los casos de violencia por razones de género. Entonces nosotros no aplicamos estas herramientas en esta materia, pero sí abordamos con un enfoque de justicia restaurativa situaciones pues de muy intenso conflicto que se pueden suceder a el trámite, digamos, de los casos de violencia por razones de género por la vía disciplinaria en la que nosotros no intervenimos. Ahora, yo quiero hacer énfasis en pues en las particularidades de la función de la Defensoría en una época en el mundo que vivimos recientemente de una profunda polarización, de la facilidad con la que hemos adoptado en muchos de nuestros espacios académicos y de comunicación virtual, de la cultura de la cancelación y las realidades que no podemos ignorar sobre la incidencia de actos de violencia en general en nuestro país, de eventos de un incremento muy marcado en los reportes de violencia familiar y sexual en México en los últimos 10 años. Y voy a continuar con la reflexión que hacía la doctora Torres Falcón hace rato, comenzando a compartir qué es la ilustración de Immanuel Kant. No voy a seguir con Immanuel Kant, pero voy a recurrir un poco a Jaspers para recordar que quienes integramos la comunidad universitaria somos parte de la sociedad. Y entonces, todas las relaciones sociales naturalmente se reproducen al interior de la universidad y tenemos la necesidad de enfrentar, abordar, atender el conflicto en su dimensión interna en la universidad. Es decir, hay muchísimas cosas que no podemos resolver y que no le corresponde a la universidad resolver, pero hay muchas manifestaciones de tramos de esas problemáticas que se presentan adentro de nuestras escuelas, porque pues, los lazos personales no se rompen cuando la persona pasa el torniquete o enseña su credencial en la puerta de entrada. Entonces, esos factores me parece que contribuyen a un muy profundo entorno de conflictividad por diferentes razones. Y frente a ese escenario, las universidades en México y en el mundo han desarrollado distintas estrategias, han generado distintos servicios, espacios de atención, configuraciones institucionales, y en México hay una profunda diversidad en ese camino. Y en muchas universidades también existimos las defensorías universitarias con un mandato, permítanme decirlo así, muy tradicional de la defensa de los derechos del personal académico, del alumnado en el ámbito de la vida universitaria, y poco a poco hemos ido interviniendo en otros espacios y en otras manifestaciones de conflicto y hemos tenido que resolver cómo vincularnos, cómo hacer sinergia con otras oficinas que se dedican a otro tipo de temas. Por ejemplo, en algunas universidades la función de atención a casos de violencia de género está separada de las defensorías. Existen algunas oficinas que se dedican a los servicios que en términos genéricos llamaríamos de diversidad e inclusión, como para la atención de personas con discapacidad o personas migrantes, o servicios particulares para personas que no tienen como primera lengua el español. En fin, cambia esa configuración. Y aparte, pues obviamente nuestros entornos institucionales son muy distintos. La Universidad Nacional tiene una configuración particular, pero lo mismo en esa vocación de una configuración particular, pues todas las universidades públicas y privadas de México tienen sus propias lógicas internas. Entonces, la Universidad Nacional, la Defensoría de la Universidad Nacional, promovió la creación de una cátedra UNESCO para la creación de un modelo de defensorías universitarias hace ya varios años. Pero a mí me ha parecido siempre que la generación de ese modelo de defensoría universitaria pues necesita
asirse a las particularidades de la función de ombudsman que nos hacen fuertes, que nos hacen reconocibles entre oficinas de ombuds en todo el mundo, pero al mismo tiempo tener la flexibilidad de reconocernos en nuestros distintos espacios, nuestras distintas lógicas, para fortalecer la manera como nos insertamos en esa forma institucional particular de convivir de cada uno de nosotros. Por ejemplo, muy importante en la función universitaria de ombudsman es revisar cómo está nuestro marco normativo. En nuestro marco normativo tenemos reconocida la autonomía de la Defensoría Universitaria, y esa autonomía, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta en sus mecanismos de nombramiento, en sus mecanismos de remoción. Existen otros fragmentos, tramos de la legislación universitaria que podrían aparecer como que intervienen en la determinación de la Defensoría Universitaria en la atención de sus casos. Hay que revisar todo eso. Hay que revisar también cómo está el tema de la disposición del presupuesto de la Defensoría, el que sea, poquito, mucho, el que sea. ¿Por qué? Pues porque es importante, desde mi punto de vista, que pueda existir no solamente la libertad en la adecuación de la priorización de los temas que la Defensoría tiene que atender, y eso pues, obviamente cuesta dinero, el que haya, pues, ¿no? Pero pues hay que organizar a qué le tenemos que dar prioridad, y esas prioridades surgen, me parece a mí, pues de la experiencia que va tomando la Defensoría en la atención de los casos. Claramente, la lectura de las problemáticas universitarias de la Defensoría, pues tiene, por ejemplo, en nuestro caso, la particularidad de que sabemos que muchos de nuestros casos ya pasaron por otras instancias en la universidad, es decir, ya hay conocimiento sobre ellos en otras entidades, y muchas veces las personas llegan con nosotros como el último eslabón de la cadena, entonces pues llegan ya con mucha frustración y digamos poco tiempo para recibir una resolución. Entonces ese tipo de cosas las sabemos pues estando ahí en el terreno y adecuando qué servicios pueden ser prioritarios. Pero naturalmente la Defensoría pues también necesita la sensibilidad de adaptarse a las estrategias institucionales en donde con una visión central particularmente de la Rectoría, pues se establecen cuáles son las prioridades de atención. Por ejemplo, en nuestro caso, en la actual administración, la Defensoría ha recibido el encargo de ejecutar algunas líneas del Plan de Desarrollo Institucional en materia de prevención de violencia. Muy natural, considerando el contexto que conocemos, que se presenta en la universidad, y es importante, pues, como miembros del equipo, pues, que colaboremos en la atención de esas líneas prioritarias, aunque también tengamos la flexibilidad para orientar nuestros recursos en los casos o en las problemáticas que identificamos nosotras como prioritarias en nuestro servicio, por ejemplo. A veces, voy a hablar de nuestro caso, por la naturaleza de nuestra oficina, en donde aglutinamos la atención de los casos a personas en situación de violencia, pues tenemos una visión panorámica, no solamente la experiencia de que hemos visto muchos casos, sino que tenemos una visión panorámica, y es importante que comuniquemos esa visión a las entidades universitarias en su conjunto, pues para informar de cuáles son los desafíos que estamos viendo en el día a día. Entonces tiene que haber una retroalimentación del trabajo de la Defensoría de ida y vuelta, digamos. Les quiero poner 3 ejemplos de cosas en las que yo creo que es importante enfocarnos considerando, bueno, esa es mi opinión así personal, ¿no? De cómo está el orden jurídico común. En nuestro estatuto así dice el derecho común, o sea, el derecho que no es el universitario, en cosas que creo que son muy importantes para la vida universitaria. Entonces, por ejemplo, en las defensorías de Canadá se utiliza un concepto que me parece que pues viene de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Canadá, que se llama la justicia procesal. Entonces, la justicia procesal tiene un vínculo
con otro derecho que se conoce en la Unión Europea como el derecho a la buena administración. Me voy a permitir leer el contenido del derecho a la buena administración que dice. Esto es en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Ese derecho incluye en particular el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente. El derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial. La obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. 3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Unión de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, bla, 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 de conformidad, etcétera, etcétera. 4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas del tratado, en fin, pero el tema es dirigirse a las instituciones de la Unión. Entonces, la noción de que hay una expectativa de una buena administración, que es un tema que se ha ido incorporando al espacio de los derechos humanos, no sé, en los últimos 15 años, en la gestión universitaria, al menos en nuestro caso, pues, a ver, el Estatuto General de la Universidad está cumpliendo 80 años. Funciona muy bien, pero pues tiene 80 años y muchas reformas. Y eso solamente es el Estatuto General. La estructura legal de nuestra universidad está diseñada como una suerte de federalismo colaborativo, en donde cada una de las entidades tiene muchas facultades para determinar su vida interna. Hay facultades fragmentadas para regular un sinfín de cuestiones, entonces pues hay muchas cosas, muchos sitios donde uno tiene que buscar para saber pues cuál es el estado actual de la normativa universitaria, y algunas cosas pues en algunos momentos como que nos hacen falta unos principios generales o nos ayudarían algunos principios generales, por ejemplo, en esto que dicen los canadienses de la justicia procesal. Entonces, las universidades canadienses utilizan unos criterios parecidos a los que les voy a platicar ahora y que resuenan un poco con lo que les acabo de leer de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Entonces, por ejemplo, antes de que se tome la decisión, se preguntan si la persona sobre quien se va a tomar una decisión sabe que se va a tomar la decisión, sabe por qué la decisión es necesaria, sabe cómo le puede afectar, la información que se considerará y los criterios particulares que van a afectar esa decisión, las reglas que están vigentes sobre la materia y si la persona en particular ha tenido la oportunidad de presentar su punto de vista y ha tenido oportunidad de responder a la información presentada por otras partes cuando, digamos, en el transcurso de la toma de decisión. Luego, durante la toma de la decisión, se preguntan en las universidades canadienses si existe una revisión adecuada de toda la información pertinente, es decir, si existe toda la documentación, se conocen todos los detalles, si la decisión se tomará de manera objetiva, con todos los hechos relevantes y sin sesgos, o sea, diríamos, por ejemplo, sin conflictos de interés, si se han tomado medidas para adecuarse a las circunstancias, si ha habido algún retraso en el periodo de la toma de decisiones, y en el caso particular, si la decisión que se tome será consistente con decisiones tomadas con anterioridad y si hay un margen de discrecionalidad, si se tendrá el cuidado exactamente de adecuar, digamos, de que la decisión sea razonable y que sea pues coherente con la línea de decisión de la autoridad, y si hay un cambio, pues que se explicará por qué. Y después de que la decisión se toma, es importante que se dé a la persona las razones suficientes de que la decisión se tomó
si la decisión se expresa en un lenguaje comprensible y accesible para la persona que la recibe, si la decisión se ha comunicado a la persona que potencialmente será afectada, y si existen los registros adecuados de cómo se condujo el proceso para que se pueda revisar en su caso. Entonces, a veces, por ejemplo, pues nos convendría, a mí, amigo, a Lupe Barrena, me convendría a veces recordar que puede haber una visión un poquito más amplia de cómo mirar el ejercicio de la autoridad universitaria para cumplir nuestro mandato histórico de contribuir al ejercicio responsable de la autoridad. Entonces, tenemos muchas limitaciones. Por razones muy importantes, no podemos meternos a resolver sobre si una evaluación académica es conveniente o no. No nos podemos meter a los temas laborales, no podemos meternos a cuestiones que la legislación explícitamente asigna a otras entidades de la universidad, en fin. Pero lo que sí podemos hacer es ayudar a dar ideas para que tomemos mejores decisiones con mejores procesos. Los procesos están determinados en la legislación. Pero, por ejemplo, nosotros, en algunos casos donde se trata, por ejemplo, de una decisión académica de un comité tutoral, donde no podemos intervenir en la determinación de fondo, sí nos podemos preguntar si la persona conoció los criterios de la evaluación, si se puso sobre la mesa la posibilidad de un conflicto de interés, en fin, estas cuestiones que les acabo de compartir, que pueden estar derivadas, por ejemplo, yo qué sé, de algún reglamento de responsabilidades o otro elemento de la legislación, pero que no están necesariamente concentradas en ningún lado, y nosotros podemos hacer esas preguntas, porque aparte traducen pues, preocupaciones cotidianas de nuestros usuarios. Ahora, por ejemplo, en otro tipo de casos, cuando trabajamos con personas con discapacidad en la universidad, ahí nos toca una función como de bisagra, digamos. ¿Por qué? Pues porque hay una oficina en la UNAM que específicamente se dedica a darle servicios a las personas con discapacidad. Y son nuestros vecinos en el piso de abajo. Entonces, pues no queremos interferir con el desarrollo de su función, pero sí nos interesa, por ejemplo, hacernos la pregunta, cuando llega un asunto de una persona que está enfrentando alguna dificultad en el avance de sus estudios, en una evaluación, en solicitar y que se le dé curso a los ajustes razonables a los que tiene derecho, en fin, pues primero nos damos cuenta que es muy importante la función pedagógica de la Defensoría. Entonces tenemos que explicar, hacer un esfuerzo explícito por explicar tanto al funcionariado como al personal académico, como al alumnado, no solamente a la persona implicada, sino a su contexto, de no solamente los derechos que existen en el orden común, sino de manera muy importante explicar por qué existen esos derechos. Por qué, digamos, en este interés de persuadir, promover y educar, dar razones, me parece a mí, que es la manera más rápida de sensibilizar a las comunidades sobre el contenido de los derechos. El contenido así pleno como está escrito es muy importante, pero si explicamos por qué, eso creo que nos ayuda mucho. Entonces, aparte de explicar, podemos hacer funciones de vincular el trabajo de la Defensoría con esta unidad que tiene este llamado particular de atender a las personas con discapacidad y dar ideas. Básicamente creo que ese es el área donde más podemos influir, dando ideas, porque tenemos acceso a muchos casos, porque conocemos la legislación particular del nivel de estudios, porque tenemos la disposición de las personas que nos buscan para escuchar, y con eso pues ojalá podamos allanar el camino para que se resuelvan las situaciones concretas. Ahora sí estamos sobre el tiempo, para dar espacio aquí hay un par de preguntas. Ya, voy a terminar ya. El último ejemplo que les quiero poner es sobre el abordaje de la violencia en general, en particular la violencia por razones de género. La legislación es muy clara en la universidad, hay una vía disciplinaria en la que la Defensoría no participa, porque ese es un tramo exclusivo de la autoridad universitaria. Nosotros comunicamos la información en la mejor manera que podemos para que la autoridad pueda tomar las mejores decisiones en el caso, pero hay
la multiplicación de las herramientas de escucha en la Defensoría pues viene de nuestro equipo multidisciplinario con una gran experiencia en el trabajo de esos temas y esperamos hacer el mejor trabajo posible para dar ese servicio. Pero eso no es suficiente. Entonces, es la atención del caso particular. Entonces, siempre estamos explorando de qué otras maneras podemos contribuir con esta función pedagógica, persuasiva, de la existencia de las reglas que proscriben la violencia, por ejemplo. Entonces, para hacer eso, hemos tratado de hacer mucho énfasis en la lógica de la generación del conocimiento, ahora sí, en términos de qué es la ilustración y otras, pues muchos escritos que explican la naturaleza de la institución de la universidad como un entorno de intenso intercambio que tiene necesariamente que permanecer libre, autónomo y sin interferencia del poder político para que el intercambio sea, digamos, diáfano, honesto, sincero y con eso contribuir a la generación del conocimiento. Entonces no basta que nosotros digamos que la universidad proscribe la violencia. También es importante que digamos que en nuestro caso en la universidad, las universitarias, los universitarios estamos obligados al diálogo intenso y que además, en la medida posible, ayudemos a circular herramientas que nos hacen identificarnos, por ejemplo, como potenciales agentes generadores de violencia y pues la violencia, digamos, la primera víctima de la violencia es el diálogo. En cuanto nosotros empezamos a desplegar acciones de violencia que vamos a comenzar diciendo que simplemente niegan la dignidad de las personas que están en nuestro entorno, pues la posibilidad del diálogo se apaga. ¿Puedo dejarlo aquí? Porque ya me está viendo Marta con ojos muy intensos y entonces vamos a ver si podemos platicar un ratito. Muchas gracias. No, gracias a ti, Guadalupe. Desde luego, yo me quedaría escuchándote otra media hora, pero no puedo ser tan egoísta. No, sí soy. Bueno, miren, hay varias cosas que me parecen muy interesantes del trabajo que realiza la Defensoría de la UNAM. Antes de tomar el micrófono por otra media hora, les pregunto si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta que quiere hacerle a la doctora Barrena, o si no sé si alguien esté siguiendo, si hay comentarios en línea. Adelante, Arturo, por favor. Así sí, mi micrófono, pero... Ok, pero para efectos de la transmisión, el doctor Arturo Sotelo, defensor adjunto de la DDU de la UAM. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe, por la charla. Así como planteaste algunos como de las modificaciones últimas de la DDU, ¿podrías abundar sobre cómo o qué trayectoria ha seguido el tema de la mediación? Es decir, más o menos, ¿qué se necesitó para que se habilitara la defensoría? ¿Qué espacios, qué perfiles de personas, qué retos o qué dificultades han enfrentado en esto y qué futuro le ves en las defensorías en general? Sí. ¿Alguna otra pregunta para poder abordar en bloque? Ok, gracias, Guadalupe. Gracias, Arturo. Adelante, Guadalupe. A ver, es complicado. Nuestra función como mediador informal normalmente la hacemos con las autoridades. O sea, nuestro trabajo como defensoría está concentrado en tener un diálogo con la autoridad para que se atienda la situación de una persona en particular, ¿no? Un estudiante, un profesor. Y eso, pues, digo, no les voy a decir si lo sabemos hacer muy bien, pero pues se supone que eso es lo que tenemos que estar haciendo. Sin embargo, las modificaciones en nuestro marco normativo nos habilitaron para intervenir en relaciones entre personas que no están en funciones de autoridad universitaria. Porque digamos, cuando está en funciones de autoridad universitaria, pues, o sea, es el trabajo del día a día de la defensoría. Pero cuando se trata de atender situaciones de personas que no ejercen autoridad universitaria, la cosa se ha complicado
tuvimos muy buen apoyo en un primer momento ¿no? de una persona que conoce perfectamente el campo de la mediación, incluso buena parte del personal de la Defensoría cursó un diplomado para hacerse mediadores, varios lo terminaron con las horas de práctica necesarias, en fin. Pero nuestra tasa de éxito ha sido casi cero. ¿Por qué? No estoy segura, pero tengo varias explicaciones al respecto. La primera es que el proceso que diseñamos para llegar a los acuerdos entre particulares, creo que pues no estaba considerando que las personas llegan con nosotros muy cansadas. Estamos muy lejos del origen del conflicto, muy lejos. Entonces somos la ventanilla número 700 que va, ¿no? a la que va una persona, y entonces cuando encima de eso le proponemos un proceso que tiene una vocación restaurativa muy importante, pues toma su tiempo y tiene pasos. Entonces las personas dicen, oye, no, ya, yo no quiero nada, yo nada más quiero que la situación que me está afectando cese, y es lo único que me importa. Entonces, eso lo podemos promover con las autoridades de la entidad, en fin, o sea, eso sí se puede hacer, ¿no? Como un cese al fuego se puede hacer. Pero ya el proceso más profundo de propiamente la justicia restaurativa en los casos particulares, me parece que hemos tenido poco éxito. No estamos rediseñando el trabajo de esa área, pero en donde sí hemos tenido muy buena intervención son en los procesos comunitarios. Ahí sí, con varias comunidades hemos podido lanzar procesos de justicia restaurativa que nos han permitido abordar situaciones de conflicto que a veces tienen vinculación con temas de violencia por razones de género, a veces no, a veces son cuestiones de acoso escolar o pues ¿no? conflictos que ya tienen varias capas entreveradas. Y en esas comunidades hemos hecho muchos procesos, digamos, de círculos de paz y otras cosas parecidas. Y ahí sí creo que ha sido muy útil pues el proceso pedagógico, trabajar con comunidades enteras, ¿no? Así con una generación entera de bachillerato en una escuela, que para los términos de la UNAM pues es muchísima gente, ¿no? Claro. Ya. Okay. No, perdón, no, es que no, ya. Claro, pero no era para que... No, ya terminé. No, claro que es muchísima gente la del bachillerato. Es muy distinta la experiencia de las defensorías en universidades públicas, sobre todo, cuando la universidad tiene estudiantes de bachillerato que cuando nada más es licenciatura. A mí me parecía muy grande la población de la UAM cuando pensé 5 unidades universitarias. Hay 2 cuya creación es muy posterior a las 3 anteriores. Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco surgieron o fueron creadas en 1974 y años después, varios años después, Coajimalpa y todavía después Lerma. Pero no tenemos bachillerato, entonces la cuestión es totalmente distinta. Bueno, eso era nada más por el último comentario que hiciste. Un segundito y te doy la palabra. Hay una preocupación, yo creo que más o menos generalizada en varias defensorías, por entrarle, perdón por mi lenguaje tan académico, por entrarle al tema de la mediación. O sea, como que es algo que ha generado mucho interés y junto con eso yo creo que no siempre nos ponemos de acuerdo en lo que significa un proceso de mediación. Entonces creo que ahí tendríamos mucho que aprender y aportar. Ojalá que pudiéramos, no sé, a lo mejor tener un seminario sobre mediación o hacer algo en las defensorías universitarias. Adelante, Jacibe, por favor. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Jacibe Valencia, defensora de los derechos universitarios, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y solamente abundando, doctora, y en la pregunta de nuestro colega Arturo, uno de los puntos esenciales, por supuesto, de los métodos alternos de solución de conflictos es la voluntariedad de las partes. Y por eso es que no siempre se obtiene el éxito que quisieran buscando una cultura de la paz,
mencionas, doctora Guadalupe Barrena, cuando ya este conflicto ha crecido, la escalada también ha evolucionado y cuando llegan a las defensorías las partes están tan agotadas que siendo nuestra obligación preguntarles cuando se puede y se debe. ¿Querría usted aplicar, se sometería a un método alterno de solución del conflicto? Y estamos hablando de una mediación o un proceso restaurativo. Dicen, no, ya no quiero nada. Y ahí nos encontramos con el primer tope. Ya no podemos pasar, si la persona dice no, es no. E insistir sería revictimizante. La segunda gran barrera es que todo lo que tenga que ver con conductas sexuales, hostigamientos, acosos, por supuesto, no se niegue. Entonces también es un punto muy delicado, porque si se insiste en mediar un tema, en restaurar un tema que tiene un componente de índole sexual, por supuesto está notoriamente prohibido y desechado, porque las violencias sexuales ni se median, ni se concilian, ni se restauran. Entonces esas son, me parece, las dos grandes barreras, por lo cual los métodos alternos, por más que se quieran incorporar a una tarea elemental y básica en las defensorías, es muy difícil que se lleven a cabo. Voluntariedad y perspectiva de género. Gracias. Gracias a ti, Jacibe. Claro que sí, adelante, Guadalupe, Sí, a ver, por favor. yo me doy cuenta que hay una necesidad urgente de promover cultura de paz en muchas de sus manifestaciones, la resolución de conflictos por medios no violentos siendo una de ellas. Y claro, yo creo que cada institución, pues, ¿no?, habrá que revisar cuál es la estrategia que mejor resultado nos puede dar para enfrentar, transformar los conflictos, digamos. Ahora, una etapa muy importante en los casos de violencia por razones de género, que es en donde nosotros hemos intervenido de manera restaurativa, es sobre las comunidades después de que ya intervino la autoridad. O sea, la autoridad ya hizo lo que iba a hacer. Y el conflicto sigue y seguirá. Las comunidades toman partido, en fin, se hace un entorno muy, muy complejo. Y yo creo que valdría mucho la pena, al menos para mí personalmente, ir precisando poco a poco cuáles son las líneas de acción que entendemos adentro de una gran estrategia nacional, institucional sobre cultura de paz, que nos lleve a la acción específicamente. Entonces, nosotros ahorita estamos intentando, ahí comparto la información, estamos intentando un enfoque que se llama Buen Trato, que básicamente es desmenuzar componentes de la violencia desde el entorno personal, relacional y social. Y bueno, pues ya les contaré cómo nos va con eso, pero no solamente el dispositivo procedimental de los medios alternos me parece que está a nuestra disposición. Hay otras estrategias que sobre todo nos permiten, bueno, creo yo que nos pueden permitir enfocarnos en los factores personales de nuestra contribución a la generación de la violencia. No, la de cada quien. Eso a mí se me hace muy importante. Bueno, muy bien. ¿Algún otro comentario? Podemos dar por terminada esta primera actividad de la jornada inaugural por los 10 años de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Permítanme un segundo porque viene la foto. Sí, no, pero viene la foto y además le doy a la... Perdón. Hombre, Alejandro toma fotos geniales, hasta yo salgo bien.